Lo dijo en la primera hora. ¿Sabe usted de qué consisten? ¿Qué prestan las notarías de los 221 cantones del país? En la primera hora. Hoy es jueves para resolver sus inquietudes notariales. Por Sonorama, la gran señal nacional. Efectivamente, jornada de inquietudes notariales. Tomamos contacto vía telemática con la provincia de Cañar. Desde allá nos atiende justamente el doctor René Pérez, quien es el presidente del Colegio de Notarios de esa jurisdicción, de la provincia de Cañar. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Buenos días a tu audiencia. Un gusto saludarlo. Gracias, doctor, por conectarse con nosotros para hablar justamente de los temas notariales. Y el tema que vamos a abordar con nuestro invitado tiene que ver con el registro de la propiedad y por qué o cuáles son las circunstancias en las cuales los registradores de la propiedad podrían negar la inscripción, podrían sentar las negativas de inscripción. Primero, expliquemos a la audiencia, doctor, ¿qué son los registros de la propiedad? ¿Cuál es su ámbito de acción? Tenga la bondad. Encantado. La ley nos explica claramente que en cada cantón habrá una oficina del registro de la propiedad a cargo del registrador de la propiedad, donde se inscribirán los actos o contratos que manda la ley. Estos son sentencias judiciales, administrativas y documentos públicos que tienen que ver con derechos reales. Entonces, está arreglada las negativas que pueden sentar los registradores en respecto a inscribir o para inscribir una. Esto está y nos prescribe en el artículo 11, literal A, del 1 al 6, numeral 1 al 6. Es decir, que las registradoras y los registradores no pueden salirse de ese ámbito subjetivamente para negar una inscripción. Entre estas está, por ejemplo, pongamos el caso número 1, que se presente al registro una copia simple o una copia que no sea auténtica. Es decir, que una escritura pública debe estar firmada, ser auténtica, de que ingresa al registro. No se puede ingresar copias simples. Eso es una causal para que el registrador niegue la. Otra de las causales, podríamos decir, o más bien dicho, manda la ley, es que no se ha pagado los impuestos que determina la ley. Esto es las plusvalía y los que determina la ley en su caso. Esto también es una causal para que el registrador siente la negativa al final del documento presentado. Además, podemos ver que hay documentos que no pueden ingresar, o más bien dicho, contratos que están prohibidos por la ley, que también el registrador, el momento de calificar la negativa, esto es, por ejemplo, una prohibición, el contrato de compra-venta entre cónyuges está prohibido por la ley. El contrato de compra-venta entre padres e hijos incapaces, prohibido por la ley. Entonces el registrador debe analizar estos, calificar, como se llama. Una vez calificados, si es que están dentro de estas causales, negar la inscripción. Oiga, doctor. No se puede ampliar. Doctor, perdón que le interrumpa. Me parece interesante lo que acaba de decir. ¿Por qué está prohibido por la ley el contrato compra-venta entre cónyuges o entre padres e hijos? Digamos, le pregunto, ¿no? Desde mi ignorancia, desde mi ignorancia, ¿es para tratar de evitar que tal vez se bypasseen algunas normas o qué sé yo, doctor? Así es. Por ejemplo, en el contrato, 3 contratos o actos que permite la ley entre cónyuges. Es el mandato, la capitulación matrimonial y la administración de la sociedad conyugal. Los demás se entienden prohibidos. ¿Por qué? Como bien dice usted, el legislador ha sido muy inteligente y sabio en esto, en determinar que
ejemplo, si un cónyuge tiene una deuda, pongamos así, deuda hace o preventa el cónyuge, sería por la ley inexistente, nulo, de nulidad absoluta. Otra es la venta de hijos menores o con incapaces. Bueno, se entiende que un incapaz no puede comparecer ante un notario. Cuando hablamos de incapaces nos referimos a personas con discapacidad, pero digo, usted está o ¿a qué hablamos? No, incapaces son, por ejemplo, las personas que no son mayores de edad. Ah, correcto. Los sí. niños, niñas y adolescentes. Sí. Pero la norma les dice incapaces. Incapaces para comparecer correcto. ante el notario. Porque hay la diferencia entre incapaz y personas con discapacidad. Correcto. Una persona con discapacidad es totalmente capaz. Sí. Correcto. Prosiga, doctor. Sí. Entonces, también tenemos el asunto de que, por ejemplo, se presente en el registro de la propiedad para la inscripción o soliciten la inscripción de un testamento, pero que no acompañen la solicitud de un heredero, legitimario o un legatario. En esta situación, la solicitud acompañada con la partida de función. Es decir, no se puede inscribir un testamento antes de que fallezca el testador. También. Entonces, son situaciones que la ley regla para que los registradores, sin ampliarse en sus funciones, nieguen la inscripción. Lamentablemente, y hay que decirlo, en la mayoría de los registros de la propiedad de todo el país se encuentran personas encargadas de los registros. Los registros de la propiedad son entidades públicas de derecho, no políticas. Es decir, que el municipio o los municipios, los GATS, autónomos descentralizados, han visto conveniente, basándose en algunas resoluciones de la DINARDAD, encargar los registros. Y eso me parece que no debe ser así. Los registradores de la propiedad deben ser personas conocedoras del derecho, pues ahí llegan documentos eminentemente de derecho para que sean inscritos. Y no se puede encargar a alguien políticamente. Es decir, saber. Tengo algún problema de conexión Tengo algún problema de conexión, doctor, que se me va la señal. Me parece que ya lo recuperé. ¿Puede repetir esta última parte, por favor? Ya, decía que los registros de la propiedad son entes eminentemente jurídicos, de derecho, y no políticos. Por lo que deben ser las personas que ganen un concurso de oposición y méritos los que estén encargados de los registros, conocedores del derecho. Porque muchas veces en los cantones pequeños, en todos los cantones, hay una serie de inconvenientes, tanto con los usuarios del registro, con los abogados, con el registro de la propiedad, por ampliarse en estas situaciones o en estas causales que están determinadas de la ley, pero que subjetivamente las registradoras o registradores de la propiedad para la inscripción. Es un asunto más bien que debe ser reglado y llamar lo más pronto posible a los concursos para que dentro de los registros se encuentren, como digo, los titulares de los registros. Porque los registradores son de la Constitución. La Constitución es clara. Cuando se niega una inscripción, se sienta la negativa, debe estar motivada. Y una de las motivaciones debe estar enmarcada en las causales que determina la ley. Si no se enmarca en una de las causales, se entiende que no está motivada, por lo tanto, no causa efecto. Muchas veces se tiene que, lamentablemente, los usuarios tienen que acudir jurisdiccionales al juez para que ordene la inscripción.
Eso le cuesta al usuario tiempo, dinero, y obstruyen el negocio jurídico. Entonces, eso es una aclaración mía nada más. Además, tenemos también que pueden haber casos que en la calificación que realiza la registradora o el registrador de la propiedad encuentre claros vicios de nulidad. El registrador no declara la nulidad, solo lo hace el juez. Pero si es evidente, muy evidente la nulidad, debe centrar la negativa, pues tanto los notarios como los registradores de la propiedad somos encargados de apoyar y brindar seguridad jurídica a los usuarios. Acá, Este es el tema. acá a propósito del término incapaces, que gracias, le agradezco, doctor, por explicarnos. Acá el amigo Hugo Mejía me dice, ¿no? El Código Civil ecuatoriano señala que el sistema de capacidad regulado en el Código Civil establece en el artículo 1463 que son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y las personas sordas que no pueden darse a entender de manera verbal, por escrito, por lengua de señas. Eso, digamos, Sí. dentro del término de incapaces, doctor. Sí, el Código Civil dice que es general, regla general. Todas las personas de la ley, como bien dices. Así es. Correcto. Todas las personas somos capaces, a excepción de las personas que determinan la ley como incapaces. Correcto. Es el artículo que acaba de leer. Correcto, doctor. Hemos tenido dificultades en realidad con la conexión, se nos está cayendo un poquito la conexión. Le quiero agradecer, doctor, y comprometerle para que una próxima oportunidad sigamos hablando de los temas notariales. Muy gentil. A usted, un abrazo cordial, una linda semana para todos y fin de semana ya pasado mañana. Lo propio, gracias Pase a nuestro invitado, al doctor René Pérez, del Colegio de Notarios de Cañar. Muy mala la conexión y hemos tenido dificultades para poder escuchar con mayor amplitud y profundidad la explicación sobre los registros de la propiedad y por qué los registradores niegan las inscripciones. Ahí nos ha explicado algunos elementos para aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.